Amigas, amigos, un gusto tenerlo en un evento más de la Cámara Oficial de Comercio Española. Hoy día tenemos un tema muy interesante, muy actual, organizado por el Estudio Elwin, que como ustedes muchos sabrán, es una de las oficinas más prestigiosas y reputadas de Chile. Vamos a escuchar distintas opiniones que sin duda son muy relevantes para lo que viene. Estamos entrando en un proceso muy importante para el país, histórico sin duda, y para la Cámara, muchos de ustedes sabrán de que la inversión española representa uno de los principales inversores de Chile. De hecho, está entre los 3 primeros, y con bastante distancia es de las más diversificadas. Estamos en energía, en telecomunicaciones, en la banca, en seguros, en infraestructura, universidades. De hecho, hoy día este seminario cuenta con el patrocinio de 2 socios de la Cámara muy importantes, como es Llorenque y Cuenca, una oficina de comunicación muy reconocida en España y con alta presencia en Chile. También de la Universidad SEC, universidad también que lleva muchos años en Chile. Eso demuestra la diversidad que tiene la Cámara en los distintos sectores que está. Y sin lugar a dudas, tener la oportunidad de escuchar a versados colegas, abogados sobre los temas que vienen, es una oportunidad que no siempre se tiene, porque sin lugar a dudas nosotros como Cámara lo que estamos viendo, y seguramente en los distintos lugares de este país se está comentando, es que los cambios vienen, van a haber cambios, y lo que hay que meditar, lo que hay que analizar es qué tipo de cambio, con qué profundidad, con qué extensión. Y sin lugar a dudas que para la inversión extranjera esto es un tema muy relevante. De hecho, varios constituyentes y algunos candidatos presidenciales algo han dicho de pasada, y a nosotros como inversionistas claro que nos interesa poner el foco en este tipo de conversaciones, para que se entienda que la inversión no solamente es aportar dinero, sino que también la inversión tiene que ver con aportar tecnología, con aportar buenas prácticas, con aportar cultura, paridad de género, etc. Y de ese lugar, la inversión tiene que ser una inversión moderna que permita el desarrollo de Chile, que se tiene que ver inmerso en este proceso constituyente que estamos iniciando. Y de ahí es que yo quiero felicitar y agradecer al Estudio Elwin porque haya tenido la motivación, las ganas de poder organizar este tipo de eventos que son sin duda muy interesantes para todos las ciudadanas y ciudadanos, para enterarnos lentamente de lo que viene. Así que dejo con ustedes de ya. Manuel, por favor, y un gusto y felicitaciones nuevamente por el evento. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas. Y primero que todo quisiera partir dando las gracias a la Cámara Española de Comercio por darnos este espacio para conversar y reflexionar de un momento político histórico que claramente cambia las lógicas imperantes en el país desde por lo menos la vuelta a la democracia, y que por lo tanto genera evidentemente incertidumbre. Esa es la palabra que se repite en estos días, especialmente para personas como quienes son miembros de esta Cámara, inversionistas, empresarios. Y por lo tanto, la idea, el objeto de este seminario es tratar de dar luces, de buscar algunas certezas sobre este proceso que recién se está abriendo. Y para eso tenemos a 3 connotados panelistas con bastante experiencia en temas de análisis político y constitucional. En primer lugar, está con nosotros Sergio Espejo, que es socio de Elwin y Compañía, es abogado de la Universidad de Chile, máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard, es exministro, exdiputado, académico de la Universidad de Chile y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad SEC. También nos acompaña María Cristina Escudero, que es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y socia de la consultora Andes Risk. Es doctora en Ciencia Política de la Universidad Católica, Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica, abogada de la Universidad de Chile, y lo que es más importante para efectos de este
seminario, fue integrante del Comité de Sistematización de la etapa participativa del proceso constituyente impulsado en el gobierno de la presidenta Bachelet II en el año 2016, y participó en el comité técnico que fue instaurado en el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 precisamente para implementar el proceso constituyente que actualmente estamos viviendo. Y finalmente también nos acompaña Andrés Rebolledo, que es economista de la Universidad de Chile, que fue director de Relaciones Económicas de la Cancillería, Direcon, lo que es actualmente la Subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, y también fue ministro de Energía y que cuenta con una amplia experiencia en materia de tratados internacionales en materia económica. Antes de darles la palabra, quiero decirles desde ya que está abierto el chat de Zoom para que vayan planteando sus preguntas, las cuales se las plantearemos a los panelistas una vez que terminen sus exposiciones. Y quisiera partir con Sergio, un poco si nos puede contar cómo lee él qué son las claves políticas de las elecciones que ocurrieron ya hace menos de 2 semanas, y si nos puede un poco explicar cómo ve él que esas claves políticas pueden marcar el devenir de la convención constituyente que pronto va a iniciar su función. Sergio, por favor. Muchas gracias, Manuel. Voy a compartir pantalla y aprovecho, por supuesto, de saludar a quienes me acompañan en esta mesa virtual, pero muy especialmente también a Carlos Molina, que es presidente de la Cámara, y a Eva Flandes, rectora de la Universidad SEC. ¿Se ve bien la pantalla, Manuel? Sí, perfecto. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, en 10 minutos que comienzo a aplicar ahora, espero no pasarme más de algunos segundos, voy a tratar de plantear 8 claves para comprender lo que ocurrió en mayo del 2021. Y lo primero entonces quizás es apelar para poner perspectiva a lo que podríamos llamar nuestros cisnes negros. Ustedes habrán leído, muchos de ustedes, hace varios años atrás, un texto de Nassim Taleb que se llamaba El Cisne Negro, y que daba cuenta de, o se refería a propósito de la crisis financiera en Estados Unidos, de eventos extraordinarios, aparentemente sorpresivos, de enorme impacto en nuestras vidas cotidianas, y que, sin embargo, una vez que se producen, están sujetos a lo que él denomina una cierta predictibilidad retrospectiva, o sea, todos somos generales después de la batalla. Una vez que los hechos ocurren, todos somos capaces de explicar por qué ocurrieron, e incluso muchos dirán que los habían anticipado. Nosotros hemos vivido 3 cisnes negros en los últimos 2 años, lo que habla mal de nuestras antenas, pero que son muy importantes. El primero, el 18 de octubre, que no es necesario describir en términos de magnitud. El segundo cisne negro fueron las elecciones de hace una semana y media atrás, con resultados que prácticamente ningún analista ni encuesta anticipaba. Pero el tercer cisne negro, que me parece a mí es fundamental relevar porque es una muy buena noticia, es el hecho de que, enfrentados a una crisis política e institucional de una magnitud potencialmente devastadora, Chile está construyendo una salida institucional y democrática. Probablemente a algunos de ustedes les ocurre, pero yo recibo llamadas de amigos de otros países que me dicen: ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? ¿Cómo lo están haciendo? Por supuesto que esta es una historia que tiene todavía que transcurrir, pero el punto inicial tiene que ser una afirmación, yo diría, moderadamente optimista, pero optimista, que una crisis institucional de enorme magnitud está siendo enfrentada por la vía institucional y democrática. La segunda clave que yo creo que hay que observar acá es que los mercados nos gustan mucho, pero ojalá nosotros seamos monopolistas o tengamos alguna fórmula distinta de arreglo, porque la verdad es que la competencia perfecciona, pero pucha que duele. Y la reforma y la convención constitucional a la que hemos llegado
ha llegado con algunas reglas estructurales que modificaron las reglas o las normas de competencia. La posibilidad de competir por independientes, la paridad, la incorporación de los pueblos originarios. Y el punto que quiero hacer acá es que hubo actores, los desafiantes, no los incumbentes, que capitalizaron las oportunidades de mercado electoral de las nuevas reglas. Y déjenme decirlo de manera muy sintética. En materia de paridad, la lista del pueblo y Apruebo Dignidad superaron con mucho en el número de candidatos y en el número de electos a la Constitución. Y ellos aumentaron naturalmente representación. En términos de edad, ustedes saben que una de las cosas que hemos podido apreciar es el rechazo a los mismos rostros, la necesidad de renovación. Bueno, la lista del pueblo, Apruebo Dignidad, y por supuesto también los independientes que fueron en otras listas, representan una parte muy significativa de los rostros nuevos, es decir, de aquellos que no forman parte de la clase política, el 80% que no forma parte de la clase política en esta nueva constitución, en esta nueva convención, pero además representan un porcentaje muy significativo de los jóvenes. Solo la lista del pueblo, que tiene 27 constituyentes electos, tiene a 20 menores de 45 años. De más está decir que los independientes desangraron a los partidos políticos tradicionales, y eso nos lleva a una tercera clave que creo que es muy importante señalar, que la voy a definir como partidoesclerosis. Nosotros hasta ahora enfrentábamos lo que algunos autores han llamado demosclerosis, es decir, la incapacidad sistémica del régimen democrático, de los gobiernos democráticos, para adaptarse a circunstancias cambiantes. Uno podría pensar que lo que hemos vivido a propósito precisamente de este episodio constitucional es un revival de nuestra democracia, pero sin embargo, un elemento fundamental de esta, que son los partidos políticos, gozan del peor estado de salud que han tenido en muchísimo tiempo. Sufren de una suerte de esclerosis, su dificultad para adaptarse y aprovechar estas nuevas reglas para competir es evidente, pero tampoco es predecible que tengan la capacidad de incorporar estas adaptaciones en el horizonte más cercano. Su desconcierto se hace particularmente evidente cuando uno aprecia cuán abierto quedó el horizonte electoral presidencial para noviembre y diciembre de este año. Y no hay mucho que nos permita augurar que, como les digo, esto vaya a cambiar. Ahí están las declaraciones de Heraldo Muñoz, poniéndole término a la vida a un partido político determinado en la oposición, o lo que ocurre con el candidato Sichel en la derecha, que concentra precisamente su fuerza en el hecho de ser independiente. ¿Qué va a ocurrir con los protopartidos, con la lista del pueblo, con independientes no neutrales? Está por verse. Vamos entonces a una cuarta clave. Los tercios no suman. Fareed Zakaria, un antiguo editor de Foreign Affairs, un ancla en CNN Internacional, ha venido sosteniendo por muchos años que uno de los problemas centrales de la democracia norteamericana es lo que él denomina la vetocracia, es decir, los vetos recíprocos entre los distintos poderes y entre los distintos actores que forman parte de la sociedad norteamericana para poder tomar decisiones. La verdad es que nosotros, entre el sistema electoral binominal, los quórums supramayoritarios y la regla de los 2/3, hemos tendido a mantener en Chile un sistema de vetos, al menos para un sector político del país. Lo que ha ocurrido con esta elección es un fenómeno muy interesante, porque al perder la derecha el tercio al que aspiraba para poder plantear objeciones a modificaciones a la Constitución, la expectativa es una suerte de tierra arrasada, que aquí viene la retroexcavadora. Y la verdad es que los datos, como probablemente va a abundar Cristina, nos llevan en una dirección distinta. Lo que indican los datos es que nadie tiene por sí mismo el número mágico, los 104 constituyentes necesarios para constituir los 2/3. Más aún, lo que tenemos son 5 pactos más independientes que tienen que construir acuerdos para llegar a esos 2/3. Es muy poco probable que eso se produzca con facilidad, y lo que vamos a tener entonces
con mayor probabilidad, es una secuencia de acuerdos dinámicos, acuerdos de geometría variable, los ha llamado alguien por ahí, donde van a ir modificándose las coaliciones al momento de establecer determinadas reformas. Va a ser muy importante observar cómo esos acuerdos dinámicos o de geometría variable impactan o no en la coherencia del producto final. El reglamento va a jugar ahí un rol nuevamente clave. Pero el hecho de que los tercios no sumen tiene una ventaja muy significativa, me parece a mí, no solo por forzar la construcción de acuerdos que no van a ser evidentes, sino además porque lleva a revalorizar las reglas originales con las que se construyó la Constitución. Ustedes, a propósito, por ejemplo, de esta misma idea del tercio o los dos tercios, nosotros escuchábamos a uno de los principales constituyentes electos de la oposición señalar hasta hace 2 o 3 semanas atrás que los 2 tercios eran una camisa de fuerza, que tenían que ser modificados, que eran una imposición. Sin embargo, al perder la derecha el tercio al que aspiraba y abrirse este escenario, esa discusión desapareció. Los 2 tercios, si ustedes observan, han pasado a convertirse en una regla razonable, y más aún, yo tiendo a pensar que eso va a eliminar de manera muy significativa la tensión sobre la regla del artículo 135, que establece la obligación por la Convención de respetar las sentencias judiciales ejecutoriadas y los tratados internacionales vigentes, lo que ustedes comprenderán es extremadamente importante. 2 o 3 minutos más, no me voy a exceder más que eso. Clave número 6, la centralidad de las causas. Esto está muy vinculado a la fragmentación a la que ha dado origen la elección del 16 y 17 de mayo, a la gran cantidad de independientes, más de 100, a la gran cantidad de pactos, 5 más independientes. La verdad es que esto le ha dado mucha relevancia a las causas que llevaron a cada constituyente a ser electo. Y lo que nosotros sabemos a propósito de estas causas es que hay 2 que son, yo diría 2 o 3 más bien, que son muy reiteradas al consultarle a los constituyentes cuál es su máxima preferencia. Descontando la preocupación por la paridad y la defensa del feminismo, que pareciera bastante transversal, se encuentran el agua, el medio ambiente y la vivienda. Y ellas se entroncan con 4 demandas centrales planteadas el 18 de octubre y que muchos han señalado deberían ser sostenidas en el terreno o enfrentadas en el terreno de la política pública, pero que van a estar presentes, que son básicamente, que se refieren básicamente al rol del Estado en la salud, en la previsión, en la educación y nuevamente en la vivienda, que conecta con estas 3 primeras causas que les señalo. Estas causas son las que precisamente van a estimular estos acuerdos de geometría variable, porque ustedes comprenderán que van a requerir múltiples apoyos para ir asegurándose, pero van a estar todas presentes. Ahora, clave número 7, de entorno económico. Yo aquí quisiera señalar que es completamente efectivo que la Convención mueve la escena política chilena hacia la izquierda, pero a la chilena. Ustedes habrán podido apreciar, y no es una sorpresa, que hay cuestiones que llaman mucho la atención. Por ejemplo, los quórums supramayoritarios, que tienen que ver con las exigencias de mayoría que exigimos a las principales reglas para ser modificadas. Bueno, resulta que la mayoría de los constituyentes están por mantener las reglas o los quórums supramayoritarios, al menos para cuestiones fundamentales, lo que abre un espacio muy interesante de discusión y una convicción de que existen cuestiones que deben garantizar estabilidad. La autonomía del Banco Central, 60% a lo menos de los constituyentes, según lo que han señalado hasta ahora, son partidarios de mantener la autonomía del Banco Central, y lo que se abre es una discusión técnica sobre si el Banco Central debiera tener funciones adicionales, la de la protección a la política monetaria, y si debiera haber o no alguna modificación a la forma de designación y al régimen de accountability de los consejeros. Existe también un acuerdo importante respecto de la necesidad de tener controles constitucionales. La verdad es que probablemente lo que vuelve más complejo este debate
es el desprestigio en el que se ha visto involucrado el Tribunal Constitucional, probablemente por el sistema de cuoteo al momento de designar sus integrantes, pero también por la tendencia a convertirse en una suerte de tercera cámara. Yo quiero rescatar el hecho de que exista una amplia disposición a mantener sistemas de control constitucional, pero es menos evidente en qué dirección se va a mover. Y una última, termino, dos palabras. Una afirmación muy rápida por tiempo sobre el derecho de propiedad. Vamos a tener un derecho de propiedad resituado, probablemente con menos desarrollo en el nivel constitucional. Hay reglas, por ejemplo, vinculadas a las expropiaciones que se van a mantener, no va a desaparecer el sistema de expropiaciones, pero que se van a simplificar en la Constitución pasando al rango legal. Y aquí la gran pregunta se nos va a producir respecto particularmente de recursos naturales y concesiones de infraestructura, donde la pregunta va a ser cuáles son las condiciones bajo las cuales se administran bienes que pertenecen a todos y cómo se asegura que las rentas económicas al menos pertenezcan al conjunto de la sociedad. Y la última clave, y aquí cierro, estos días hemos escuchado voces que llaman a concentrar toda la energía en el plebiscito de salida para un eventual rechazo a lo que acuerde la convención. Yo quiero señalar que, al menos políticamente, el plebiscito de salida no es la salida. Aquí lo que viene es un periodo de por lo menos un año de intenso debate, donde los temas centrales están abiertos a la discusión y donde, más allá de las tensiones inevitables, parece que es posible viabilizar una salida que sea interesante y positiva para el país. Eso, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Les recuerdo que pueden ir planteando desde ya sus preguntas a través del chat para formulárselas a los panelistas una vez que terminen sus exposiciones. Y a propósito de lo que planteaba Sergio, de las claves políticas para entender este proceso constituyente, creo que un tema también clave son las reglas procedimentales y los límites materiales que va a tener esta convención constituyente. Y creo que ahí una testigo privilegiada de ese proceso es María Cristina, precisamente porque ella tomó parte en el comité técnico que trabajó en la implementación del acuerdo del 25 de noviembre del año 2019. Y por lo tanto, Cristina, te doy la palabra un poco para que nos entregues tu visión sobre esas normas procedimentales y esos límites materiales a los cuales va a estar sujeta la convención. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y me alegra estar en este notable panel, ¿verdad?, con los que me acompañan. Y voy a ir directo a la pregunta en honor al tiempo. A ver, los límites nosotros son conocidos, las reglas procedimentales que se establecieron a través de un pacto político que en realidad da seguridades mutuas a los dos sectores que estaban eran más sectores, pero los voy a graficar en dos, que estaban sentados en la mesa, uno que en realidad no estaba muy convencido de que hubiese un proceso constituyente y otro que lo estaba empujando, ¿ya? Y la regla que salió de ahí fueron los 2/3 y hoja en blanco, ¿verdad? Y inmediatamente se levantaron las críticas porque los 2/3 un poco despertó los fantasmas a un sector sobre los vetos legislativos en el Congreso, y la hoja en blanco para unos era como un salto al vacío. Y costaba explicar que en realidad, bueno, fue una regla que a lo mejor no acomodaba a todos los sectores, pero por un lado garantizaba que la Constitución del 80 se iba a cambiar, porque la hoja en blanco no establecía en la Constitución del 80 como un default o una regla de efecto en caso de que no hubiera acuerdo, y los 2/3 generaban la expectativa de acuerdos amplios y la posibilidad, en caso de que ganara el apruebo y la Convención Constitucional, que es en lo que estamos, ¿verdad?, el sector, especialmente de la derecha, pudiese aspirar a tener una representación suficiente como para tener un poder de negociación importante, ¿verdad?
Y lo que sucedió y en lo que estamos ahora nos pone en un escenario de realidad en que lo que teóricamente muchos hemos hablado a favor en ese momento, a pesar de que había fuertes cuestionamientos por parte de quienes sentían que esta regla no iba a funcionar, es que al tener una convención como la que estamos teniendo, esta regla recobra todo su sentido teórico, que es lograr acuerdos amplios. Y si vemos, ¿verdad? El primer impacto de la elección es que teníamos una convención cuyo desconocimiento de lo que estaba pasando, porque no era de partidos tradicionales, nos hacía suponer que venían cambios radicales profundos, ¿ya? Y cuando vemos quienes la componen, vemos que hay mucha diversidad. Hay diversidad social, porque tenemos diversidad en términos descriptivos, que decimos que las personas tienen distintos orígenes sociales, distintos orígenes educacionales, es paritaria, hay pueblos originarios, y por otro lado también tenemos una diversidad ideológica, porque las listas en realidad apuntan a ciertos temas específicos, pero no se conocen mucho entre sí, lo han declarado, ¿verdad? Tienen ciertas plataformas comunes, pero no hay una coordinación ex antes que nos hiciera suponer a ciencia cierta cuáles son los postulados que van a ganar, como contar los votos y decir, bueno, esto va a ganar, ¿ya? Y esto obliga a que esa diversidad se entienda, ¿ya? Y sabemos que va a ser una convención que va a propulsar cambios, porque es evidente, ¿verdad? Pero de estos cambios lo vamos a hacer en una diversidad que los 2/3 nos aseguran, ¿verdad? Tener un nuevo pacto social que fue para lo que se hizo el proceso constituyente, que fue tener una solución a los problemas que teníamos, y para eso necesitábamos una cierta legitimidad, ¿ya? Y todos los problemas de legitimidad que despertaban estas reglas de los 2/3 y hoja en blanco un poco desaparecieron con la elección, ¿ya? Y ahí tenemos, yo miro el vaso medio lleno, ¿ya? En el fondo tenemos como la primera roca puesta para asegurar que el proceso constituyente es una solución institucional a un problema por el cual se gatilló el problema constituyente, ¿ya? Y la regla de los 2/3 y en hoja en blanco es parte de esa roca, ¿ya? No estoy diciendo que esto va a salir como una taza de leche, porque lo más probable es que lo que nosotros veamos, porque así son los procesos constituyentes cuando uno los estudia en forma comparada, viene un primer momento en que todos plantean sus posiciones y sus primeras propuestas, y son bastante inflexibles porque vienen con mucho entusiasmo. Y va a haber un momento de tensiones al principio que solamente se va a ir apaciguando y van a ir encontrando puntos en común cuando se vaya agotando el tiempo, ¿ya? Porque hay un incentivo que es muy poderoso en todo proceso constituyente, es que quienes lo componen, ¿verdad?, tienen una misión histórica, ¿ya? Y nadie de los constituyentes que está ahí quiere fracasar en su misión de escribir la nueva constitución, ¿ya? Entonces hay un momento para plantear todas las demandas, o sea, todas las propuestas, y un momento para entenderse en esa diversidad de propuestas. Y lo que sí sabemos en este minuto con la convención es que hay temas, como decía Sergio, que son muy importantes para ciertos constituyentes que para otros, pero no hay una propuesta de nueva constitución sobre la mesa. Ninguna de las listas viene con una constitución, quizás los partidos tradicionales vienen con unas propuestas más estructuradas, más omnicomprensivas de lo que quieren de una nueva constitución, pero las otras listas no necesariamente, y eso se va a encontrar y se va a generar una dinámica, como decía Sergio, de tema a tema. Y la regla de los 2/3 lo que produce es que si alguien se excluye, si alguien se niega a negociar con otro, entonces esta regla se corre, ¿verdad? Porque es fácil excluir a ciertos actores, porque nadie tiene 1/3, ¿ya? Nadie tiene una magnitud de votos que sea suficiente,
que sea imprescindible. Entonces no hay nada imprescindible, pero todos son necesarios, por ponerlo de alguna manera, ¿ya? Y eso va a ir potenciando los acuerdos hacia el final, ¿ya? Como ha sido en muchos procesos constituyentes por lo demás, ¿ya? Entonces tenemos esta regla de legitimidad que tenemos esta primera roca de legitimidad cumplida, que se puede potenciar si es que se respeta la regla de los 2/3 hoja en blanco. Pero hay otro elemento que es importante y que todavía no ha sido debatido y que se va a debatir probablemente en el reglamento, que es el entendimiento con la ciudadanía, que son los mecanismos de participación. Esto se discutía mucho antes de la elección. Con la elección quedamos todos analizando la elección, y se nos olvida que los procesos constituyentes son más complejos que solamente la convención y tienen que entenderse con la ciudadanía, con mecanismos de participación, ¿verdad? Hay muchas experiencias en esto, no es el momento de hacerlo, con publicidad y transparencia. También hay un debate sobre eso, pero la ciudadanía en un debate de 2/3, ¿verdad? Donde todos tienen que ceder un poco, ¿verdad? Necesita saber por qué se toman las decisiones que se toman, porque la legitimidad del proceso va a ser muy importante para la ratificación posterior, ¿ya? Y en estos procesos, a diferencia quizás de los procesos legislativos, es que cómo se hace es tan importante que el resultado, ¿ya? Porque nosotros estamos tratando de resolver un problema de legitimidad política, ¿ya? Que independiente de que la convención es bastante novedosa y le da un cierto aire más de legitimidad, sobre todo para los sectores que eran más críticos, ¿verdad? Necesita que su proceso termine de la misma manera, con legitimidad, ¿ya? Y para eso necesita los mecanismos de participación, necesita transparencia y necesita ir validando sus decisiones a lo largo del tiempo. Ajá. Y otro grupo de límites que también fueron conocidos y debatidos antes de esta elección y que también genera ciertas tensiones, sobre todo respecto a algunos de los convencionales que fueron electos, es el artículo 135 o 34 de la Constitución, que es respetar el Estado republicano y democrático, los tratados internacionales vigentes en Chile y las sentencias firmes y ejecutoriadas. Y especialmente los tratados internacionales, eso ha sido lo que más ha dado que hablar, ¿no? Y creo que cuando empiece a funcionar la convención se va a entender con más propiedad esta regla, ¿no? Porque lo que se quiso decir con o lo que dice esta regla es que la convención solamente tiene que hacer una nueva constitución. No puede empezar a hacer tratados internacionales, porque los tratados internacionales son entre estados, ¿ya? Y se hacen y se deshacen por medio del derecho internacional, es decir, con los mecanismos que el derecho internacional propone. Y esto quiere decir que si la nueva constitución señala que hay algo que va en contra de un tratado, no deroga el tratado, ¿ya? Lo que va a hacer es que vamos a tener que revisar el tratado con posterioridad, pero la convención no puede decir el tratado XX queda derogado, ¿ya? Porque eso implicaría que no estamos, eso implicaría que está tomando roles de otras instituciones, ¿ya? Está ejerciendo competencias que no le corresponden, ¿ya? Pero sí puede decir cosas, principios y establecer ciertas normativas que choquen un poco con algunos tratados. Y ahí, si en ese caso se produce, bueno, ahí habrá que revisarlo. Entonces, pero después lo revisa el Estado, ¿verdad? Con sus organismos y tiene que entenderse entonces de Estado a Estado con quién se firmó ese tratado, ¿verdad? Y ahí se arma otro proceso de otro índole. Y cuando se esté, y con esto termino, porque esos son como los límites materiales, no tiene mucho más que eso la convención, es una convención que respeta lo que hacen los procesos, las asambleas constituyentes o las convenciones en democracia, que es abocarse a hacer una nueva constitución respetando el pluralismo y respetando las instituciones ya existentes, ¿no? Porque a diferencia de otros
procesos que se hacen en una transición, que se hacen después de una revolución, cuando nace un Estado, etc., el país tiene que seguir funcionando, ¿verdad? Y eso es lo que hace que los procesos constituyentes en democracia no sean tantos, porque pero cuando se producen en paralelo con otros procesos, y por eso las competencias hay que acotarlas, ¿no? No sé si se me queda algo más, pero creo que con esas son las dos reglas, ¿verdad? Y el único recurso que existe para garantizar la independencia de la convención es un recurso por problemas de procedimiento, o por faltas del proceso mediante el cual se toma una decisión al interior de la convención ante la Corte Suprema, en que solo revisa cosas procedimentales, si se respetó el quórum, si respetó el reglamento, ¿verdad? Y la Corte Suprema, no el Pleno, sino tiene que formarse un tribunal ad hoc con miembros de la Corte Suprema, solo ve eso y lo devuelve, ¿verdad? Pero no se pronuncia sobre cosas sustantivas. Eso es la forma de respetar, ¿verdad?, la independencia para establecer una nueva constitución y los temas, ¿verdad? No hay ninguna institución que pueda intervenir en esa deliberación, así como la convención no puede intervenir en otros órganos del Estado. Esos son los límites constitucionales que se le dieron al proceso. Muchas gracias, María Cristina. Bueno, tú ya mencionaste dentro de los límites materiales establecidos para la Convención Constituyente, el respeto a los tratados internacionales vigentes en Chile, entre los cuales se incluyen, por cierto, los de derechos humanos y también los tratados comerciales, que son precisamente el área en el cual Andrés se desempeñó por largo tiempo en la Direcon. Y entonces quisiera pedirle a Andrés si puede contarnos cuál es su visión del proceso constituyente en ciernes respecto de este marco internacional al cual Chile se encuentra obligado. Andrés, bueno, por favor. Gracias, Manuel, un saludo a todos y todas. Gracias por la invitación. Lo primero que quisiera compartir desde esta visión respecto a lo que va a pasar con los acuerdos internacionales, me parece importante tener en cuenta que efectivamente van a suceder cosas estructurales, institucionales en el contexto de la discusión constitucional. Pero también me parece relevante que esto se da en un momento político que está determinado por este proceso, que entre otras cosas va a perfilar un próximo gobierno de determinadas características, que también va a tener, me parece a mí, un efecto en materia de acuerdos internacionales, particularmente en el caso específico, aunque yo quisiera hacer un énfasis más particular en el ámbito de los acuerdos internacionales. Es decir, hay cosas que sucederán eventualmente en el contexto de la discusión constitucional, y hay otras muchas cosas que me parece también relevante que sucederán en el marco del proceso político, de la política pública, de la política comercial, de la política de negociaciones, que va a estar determinado por este contexto político institucional. Me parece relevante decir, por poner un ejemplo, el tipo de acuerdos comerciales, si seguimos negociando acuerdos comerciales, el tipo de acuerdos comerciales no lo va a definir la Constitución, lo va a definir obviamente el marco de la política comercial y ya directamente en consecuencia en el contexto de la política pública. Digo esto porque efectivamente muchas veces en esta discusión más estructural, constitucional, se confunden los planos, se confunde el plano de lo que sucederá en la Constitución y lo que sucederá en la llamemos la dinámica política habitual de los países, que en este caso, dado lo que estamos viviendo, obviamente que están cruzadas, porque lo que va a suceder políticamente en noviembre y diciembre, sin duda me parece que está determinado por este escenario que Sergio describe también, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento importante. Ahora, en términos estructurales, efectivamente, este es un tema que para Chile es, bueno, para todos los países, pero para Chile es un tema muy fundamental. Es un país que ha tenido por años vocación multilateral,
vocación globalista, un país de tamaño intermedio, representamos el 0,2% del PIB del mundo, del comercio, las emisiones, somos el 0,2% del mundo. No obstante, siempre hemos tenido esta visión y este enfoque de tratar de aportar en la medida no de nuestro tamaño, sino que en la medida de nuestros principios fundamentalmente, y cómo eso logramos llevarlo a discusiones globales, cómo eso significa generar alianzas con otros países en negociaciones de ese carácter, y por lo tanto, lo que suceda o no con los tratados internacionales en ese contexto es absolutamente relevante para nuestro país. La Biblioteca del Congreso Nacional dice que Chile tiene un stock, ya que soy economista, para ocupar este vocabulario, que aquí tenemos abogados que nos acompañan, tiene un stock de 407 convenios internacionales. O sea, eso es lo que está, para ir aproximándome a la respuesta a tu pregunta, 407 convenios internacionales, de todo tipo, por cierto. Dentro de eso hay 29 que son acuerdos comerciales, tratados de libre comercio. Esos 29 acuerdos comerciales se han construido a lo largo de prácticamente 3 décadas. Probablemente este ha sido un sello de la política exterior de Chile y de la política económica. Al final los acuerdos internacionales es un instrumento que está en el vértice de la política exterior y la política económica. Nos vincula con el 90% del mundo, tenemos prácticamente mercado abierto, yo diría que lo fundamental hoy día, que se discute probablemente y se discutirá de manera intensa, es en los componentes, los contenidos más bien de estos acuerdos comerciales y el impacto que pueda tener distintas provisiones y normas que siempre estuvieron ahí, pero que hoy día tienen sensibilidades distintas dado el contexto político en que estamos, ¿no? Vamos a buscar escenarios, ¿no? A ver, un poquito, yo quise imaginarme cuando me dijeron, bueno, cuáles son los distintos posibilidades, los distintos escenarios. Vamos desde, llamemos, si permítanme la expresión para colocarlo y provocar, de lo revolucionario a lo reformista, por ponerlo de alguna manera. Escenario 1, que se deroguen los acuerdos comerciales, o los acuerdos en general. Me voy a referir más a los acuerdos comerciales de manera natural, que se deroguen los acuerdos comerciales. No se puede, el artículo 135 de la reforma constitucional, ya lo decía María Cristina, ¿no? Es algo que está dentro de los límites procedimentales acordados por las fuerzas políticas y por lo tanto el mismo proceso ya así lo estableció. Por lo tanto, uno, dado que entiendo que uno de los objetivos importantes de esta conversación es tener un poco la visión desde acá hacia inversionistas extranjeros que están o que quisieran eventualmente seguir participando en nuestro país, en nuestro mercado, yo diría que eso está salvaguardado. Escenario 2, que se denuncien los acuerdos. Esto es interesante porque efectivamente tú no puedes derogar los acuerdos, pero sí puedes denunciarlo, y lo puedes denunciar hoy día, porque todos los acuerdos comerciales tienen cláusulas de denuncia. Algunos tienes que avisar, otros tienes que compensar, pero existen las cláusulas de denuncia de los acuerdos y por lo tanto tú te puedes salir de acuerdo. De hecho, vimos lo que pasó en la administración Trump y aquello, ¿no? Por lo tanto, ese es un escenario dentro de esta, como digo, secuencia posible, está ahí disponible, ¿no? Ahora, aquí hay un elemento importante que me parece resaltar. Paradojalmente, Chile se da el siguiente arreglo inconstitucional. Los acuerdos, en general internacionales, van al Congreso y el Congreso dice sí o no, en general, ¿ok? No interviene en el contenido de ellos. Pero para que entren en vigencia, tiene que pasar la aprobación del Congreso, del Legislativo. No obstante, para denunciar los acuerdos, basta el presidente o presidenta de la República que lo denuncie. No se requiere pasar, y no es vinculante la consulta con el Congreso. El presidente debe preguntar y consultar, pero esa respuesta no es vinculante. Por lo tanto, aquí hay una clave que uno podría eventualmente sostener que se pudiera dar en la discusión constitucional. Hoy día, un acuerdo en el contexto laboral, el 169 de la OIT o derechos humanos, puede ser denunciado por el Ejecutivo. Eventualmente, en una discusión constitucional, esta denuncia se le dará un rol vinculante al Congreso. Ahí hay un elemento, como digo, una clave que puede ser interesante. Escenario 3, revisión de los acuerdos. Y aquí ya caemos más en el ámbito, como digo, de la política pública, instalado ya un gobierno que pudiera estar proclive a aquello, ¿no? Revisión de los acuerdos comerciales. A mí me parece que ese es un escenario posible, particularmente en el contexto de los acuerdos comerciales. Ahora,
Para bailar tango se necesitan al menos dos. No he visto tango más de dos en todo caso, pero al menos dos. Y por lo tanto esa revisión de acuerdos comerciales debiera tener una contrapartida de con quién he negociado. Y por lo tanto requerirá la voluntad compartida y que haya concordancia en eso. Pero es un escenario posible. En el mundo se han dado revisiones de acuerdos comerciales. Estados Unidos, México y Canadá hoy día conviven con un acuerdo comercial que es distinto al NAFTA que firmaron hace ya más de 2 décadas. Ese acuerdo, Trump, con su política exterior que conocimos, los sentó a la mesa a los otros dos y lo cambiaron. El acuerdo se revisó, cambiaron norma de origen, cambiaron un montón de cosas, ¿no? Por lo tanto, es un escenario posible, se puede revisar, y yo digo que es posible porque a lo mejor hay alguna, y a propósito de la discusión, lo que sucede hoy día con estos acuerdos comerciales en Chile, pero porque además esta discusión trasciende la frontera de Chile. Esta discusión va también y acontece en otros países de América Latina, incluso en otros países de otra orden. Australia, Nueva Zelanda, Australia de hecho en el TPP, cuando negociamos el TPP, desde el día 1 dijo yo no quiero el mecanismo de solución de controversia entre el inversionista y el Estado. Por ejemplo, Nueva Zelanda, yo no sé si alguno de ustedes lo sabe, Nueva Zelanda no tiene ese mecanismo en el TPP porque hizo una excepción. Es decir, lo que estoy dando con estos ejemplos es que este tipo de debates se da en Chile y se da en otros países, por lo tanto esta revisión podría caer en algún terreno fértil. Me parece que es complejo, difícil, porque tiene que cuadrar todas estas visiones, pero es un escenario conceptual y teóricamente posible, ¿no? Cuarto escenario. ¿Se van a aprobar los acuerdos que están hoy día en el Congreso para su discusión? Fundamentalmente aquí, yo diría que el acuerdo fundamental es el TPP, y hay otro acuerdo que tiene unas connotaciones muy significativas, que es el DEPA, es el Acuerdo de Economía Digital, que tiene otras características, y dos de estos ejemplos porque se están discutiendo con connotaciones políticas e ideológicas completamente distintas. Veo difícil que se avance en el TPP, por cierto, pero me parece que hay espacio político y me parece además crucial y fundamental que se avance en este acuerdo de economía digital porque está en otra frontera en materia de temática de acuerdo del derecho internacional y de comercio internacional. Se aprobó en una comisión y va avanzando. Me refiero, hoy día probablemente, si uno quiere imaginarse cuáles van a ser los acuerdos que fluyen políticamente, son estos acuerdos novedosos. Particularmente me refiero en este caso al acuerdo de economía digital que lo firmó Nueva Zelanda, Singapur y Chile. ¿Okay? Y que probablemente va a ser una génesis de un acuerdo más relevante en este ámbito. Quinto escenario, quinta categoría. ¿Vamos a seguir negociando acuerdos comerciales? ¿O vamos a seguir negociando acuerdos con estas características? Yo diría que aquí convergen mis comentarios anteriores. Es decir, me parece que sí, pero probablemente acuerdos distintos a los que hemos ido negociando hasta ahora. Probablemente en el ámbito, por ejemplo, del mecanismo de solución de controversia va a haber novedades. La Unión Europea, de hecho, ya le propuso al mundo un mecanismo de controversia distinto a los que existen en estos acuerdos, particularmente del modelo donde hay la posibilidad de ir a un arbitraje en un tercer foro tipo CIADE, en Banco Mundial, etc. La Unión Europea ya está proponiendo un régimen distinto. En el ámbito de la propiedad intelectual probablemente también van a haber alcances distintos a esta negociación. Lo que acaba de suceder respecto a este levantamiento temporal de licencias para las vacunas y licencias temporales eventualmente para las vacunas a propósito de la pandemia, también es un elemento nuevo. Lo que yo quiero con este quinto punto en materia de imaginarse si seguiremos o no negociando, me parece que es probable, pero acuerdos distintos, de otro carácter, no los acuerdos que hoy día tenemos. Mira, yo creo que ya estoy en los 10 minutos, yo simplemente un último titular, si hay otra vuelta lo alcanzo a desarrollar. Eso me parecen acuerdos comerciales en los distintos escenarios que yo he escrito. Ahora, sí me parece ineludible que en Chile haya un arreglo institucional que se pueda expresar en esta discusión constitucional respecto al rol del Congreso en materia de acuerdos internacionales, que no solo tiene que ver con esto de la denuncia, sino que con otros elementos, y que podría eventualmente incorporar funciones durante las distintas etapas distintas a las que tiene hoy día, o simplemente no tiene. Me refiero antes de la negociación, durante la negociación o después de la negociación.
creo que ahí puede haber una discusión interesante también de cómo juega el legislativo en estos acuerdos internacionales hacia adelante. Muchas gracias, Andrés. Y ahora damos paso a las preguntas que nos han formulado quienes nos están acompañando viendo este Zoom. Y aquí hay una primera pregunta de Luis Grau que dice, dado que los extremos, Chile Vamos más Lista del Pueblo, suman el 40%, ¿qué posibilidades ven a que la convención fracase porque los extremos no deseen negociar para no traicionar a sus votantes? No sé, María Cristina, si eso tiene bastante que ver con el atrincheramiento que podría haber por la polarización Sí. de la convención. Sí, yo primero haría una observación. Ni la Lista del Pueblo, por ejemplo, ni la derecha son grupos homogéneos que tengan una sola posición dentro de ella, ¿ya? En la derecha hay personas que son más moderadas, que reconocen que el proceso constituyente y el estallido social vienen de alguna parte y que por lo tanto hay que generar cambios y hay que moverse un poco del status quo, ¿ah? Y yo lo que he leído de distintas constituyentes y hombres y mujeres ya más en la izquierda más intensa, ¿ah? Son propuestas bastante específicas y muchas de ellas bastante interesantes, diría yo, ¿ya? Y muy excepcionalmente propuestas reivindicacionistas que no quieren diálogo, ¿ya? Y si por lo tanto no creo que se forme un 40% que no quiera avanzar, ¿ya? No lo veo, no lo veo, ¿ya? Pero sí veo que al principio va a ser duro, porque van a venir recriminaciones varias de distintos lados hacia distintas gentes, ¿ah? Y las propuestas van a ser bien inamovibles al principio, ¿ya? Pero a medida que pase el tiempo, progrese el diálogo al interior de la convención, si persisten actores que no quieren dialogar, van a ser desplazados, ¿ya? Y se va a correr hacia donde sí puede haber. Por ejemplo, si hay sectores en la izquierda más radical que no quieran dialogar, yo no veo a abogados constitucionalistas que quieren escribir la Constitución como Fernando Atria que se quede inmóvil y no busque algún acuerdo un poquito más hacia la derecha, con los más moderados, ¿verdad? Por poner un nombre, ¿verdad? Porque al final la responsabilidad de escribir la Constitución, ¿ya? Y entregar un producto es muy grande, como para quedarse en algunos temas. Ahora, es probable que algunos temas no logran consenso y no queden. Esa es la gracia de los acuerdos, de las hojas en blanco. ¿Ah? Y es bueno, la experiencia internacional muestra también que cuando hay un tema que no hay consenso, es mejor que no esté en la Constitución y se resuelva mediante legislación en la medida que se vayan encontrando las mayorías en el Congreso, ¿ya? Porque si no, ¿verdad?, implicaría imponer una decisión sobre otros, ¿ya? Y las constituciones no son eso, y bueno, y el quórum eso tampoco lo va a permitir. No se va a generar. Así que yo no veo que el escenario un 40% que inmovilice la convención, no lo veo. Probablemente al principio parezca un poco tenso, pero después eso va a tender a desestrabarse. Gracias, María Cristina. Una pregunta de Felipe Venegas para Andrés Rebolledo. ¿Cuáles serían los primeros hitos o definiciones de la convención que se podrían prospectar como importantes para las inversiones extranjeras en nuestro país? Bueno, lo primero, si es Felipe Venegas el que conocimos trabajando, le mando un saludo. Yo creo que lo más importante, a mí más allá de los hitos específicos, a mí lo más importante que tiene un valor del punto de vista de la institucionalidad, no solo política, sino que económica, es que lo decía Sergio, es que esto lo hemos conducido en el marco de la institucionalidad. Chile tiene esta característica,
salimos de la dictadura del 88 utilizando la institucionalidad de la dictadura, guardando las proporciones en este ejemplo que yo hago. Hoy día estamos utilizando todo este marco y dispositivo institucional para efectos para cambiarlo, ¿no? Y a mí me parece, yo efectivamente he tenido conversaciones con gente que de afuera, como decía Sergio, que tiene dudas y que pregunta, y que claro, sostiene que vamos a enfrentar un periodo de incertidumbre y probablemente de ralentización en materia de decisión de inversión. A mí me parece que eso puede que suceda, efectivamente. Pero en el mediano plazo no hay peor escenario que mantener la incertidumbre y no cambiar las cosas. A mí me parece que ese para los negocios es el peor de todos los escenarios. Y eso quiere decir que se requiere un marco institucional consensuado y que además eso se exprese en gobernabilidad concreta para poder justamente desplegar los negocios. Y eso hoy día, si nosotros hiciéramos el ejercicio de, llamemos, business as usual y no cambiáramos nada, es el peor de los escenarios, porque eso simplemente lo que significa es persistir en un país que no va a dar la certidumbre para desplegar finalmente las inversiones y por lo tanto con el impacto económico que eso pueda tener. En ese sentido, me parece que el valor fundamental es el proceso y ojalá que, bueno, se den todas las previsiones que incluso la propia Cristina hoy día anteriormente lo indicaba, en fin, y que lleguemos a los consensos y yo estoy convencido que ese 2/3 fue providencial, efectivamente. A propósito del panorama, fue providencial, porque creo que va a ser el dispositivo clave que nos va a permitir llegar a soluciones razonables, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas, pero el tiempo se nos está acabando, así que la Cámara nos tendrá que dar otro espacio para poder seguir conversando. Aquí hay una que me parece interesante, que tiene que ver con lo que llaman la sala de máquinas de la Constitución, y que es para Sergio, que dice: ¿qué se proyecta en el debate sobre la forma del Estado y el régimen político que es clave para los negocios? Una buena pregunta sobre la sala de máquinas. Nosotros ya estamos viviendo un proceso de transición importante con la elección de gobernadores regionales. No olvidemos que este tango, el que hacía referencia a Andrés, no ha terminado, porque viene una nueva pieza en 2 o 3 semanas más. Ahora, los constituyentes aquí plantean, yo creo que aquí hay un entrevero, porque efectivamente la forma en que se organiza el Estado es un elemento que tiende a simplificar o a complejizar la elaboración de reglas y la relación con los actores económicos. Y aquí el círculo no entra en el cuadrado. Por una parte, hay una presión muy significativa o una amplia valoración de la descentralización. Creo que el 60% de los constituyentes promueven decididamente la centralización. Yo miraba nuevamente la lista del pueblo, los 27, y la verdad es que la inmensa mayoría vienen de fuera de la región metropolitana. Lo mismo ocurre con la mayoría de los candidatos que han llegado. Ahora, el 40% es partidario de una solución federal. Entonces ahí tenemos una gran tendencia. Por otro lado, hay una presión a tener un Congreso unicameral, y se argumenta para ello la redundancia del sistema que tenemos, con 2 cámaras que hacen básicamente lo mismo. Y por otro lado, se habla de moverse a un presidencialismo atenuado o a un semipresidencialismo. Yo tengo la impresión, esta es una opinión muy personal, que el problema de fondo está más en la forma del Estado, es decir, en la dirección de la descentralización y de la transferencia de competencias y facultades a las regiones, y el fortalecimiento por lo demás del trabajo de los municipios, más que en el régimen político, unicameral, bicameral, presidencial, semipresidencial, parlamentario, etc. Por muy importante que sea dicho en otros términos, si Chile avanza en descentralización, tengo la impresión de que podemos simultáneamente recoger mejor una expectativa de los habitantes de las regiones y mejorar las condiciones de vida, que si nos concentramos en el régimen político. Por el contrario, si nos concentramos en el régimen político
y no en la forma del Estado, en la descentralización, ese avance no se produce de igual manera. Como sea, esto no calza, termino, y es parte de lo que yo creo que va a requerir una enorme discusión. Porque, por ejemplo, si queremos más descentralización y pasamos incluso federalismo, como plantean algunos, que no le veo ninguna viabilidad y no comparto, pero al mismo tiempo pasamos a un Congreso unicameral, resulta que la representación política va a venir mayoritariamente del centro, de la región metropolitana, de la conurbación Viña del Mar, Valparaíso y hacia el interior, porque ahí es donde está el grueso de la población electoral. Entonces, estas cuestiones no calzan y creo que van a requerir mucho trabajo. Hay gente que sabe mucho, que entró a la convención por esto, y mi impresión es que la descentralización es, sin embargo, la tendencia de fondo y clara. ¿Puedo agregar solamente 2 cositas? Que no puedo dejar de decir, es que creo que hay otro debate que tiene que ver con la sala de máquinas, que es el entendimiento del Estado con los ciudadanos, ¿ah? Y a mí me parece que los mecanismos de participación y de democracia directa como un complemento, ¿ah? Como un complemento de la representación van a ser incluidos, y eso es una tendencia mundial, no es verdad, son de las cosas que se recomiendan en ciencia política para mejorar la representación. Y lo último es que estoy de acuerdo que la descentralización es fundamental, pero me parece que hay que revisar el presidencialismo chileno profundamente, porque es parte de la responsabilidad de los problemas de gobernabilidad que hemos tenido, ¿ah? Entonces creo que también tiene que ser revisado. Bueno, muchísimas gracias, María Cristina, Sergio, Andrés. Súper interesante sus exposiciones. Como dice aquí Luz Merino en el chat, dice, nos quedamos con gusto a poco. Efectivamente, esto da para largo y tendremos que pensar en otras instancias para seguir conversando y reflexionando sobre esta etapa tan importante y tan crucial para la historia de nuestro país. Y bueno, y finalmente, para cerrar este seminario, los dejo con el director de la Cámara Española de Comercio, Francisco Elwin, quien dirá unas palabras finales. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar a María Cristina, Sergio y Andrés. Es un tema en que la Cámara ha trabajado bastante en poder proporcionar a nuestros socios y al público en general todo lo que es lo que se está viviendo en este proceso interesantísimo que está viviendo nuestro país. Los invito a visitar las redes sociales de la Cámara, particularmente nuestro LinkedIn, en que hay muchas oportunidades para conversar sobre este tema. Y en mi condición, además, me pongo el sombrero de presidente de Llorente y Cuenca, consultora de comunicaciones, que también es socia de la Cámara. Los invito a visitar www.llorenteycuenca.com, en el que también hemos publicado una serie de papers y vamos a seguir publicando una serie de papers respecto de el proceso político y el proceso constitucional, sin duda apasionante, que está viviendo nuestro país. En aras del tiempo, conversábamos antes de que empezáramos en el backstage con nuestro presidente Carlos Molina. En general la gente dura 1 hora y 1 hora y algo. Hemos tenido una muy buena audiencia, pero claro, a esta hora ya la gente se está incorporando a otras reuniones, a otro trabajo, a otra parte de su rutina laboral en esta nueva normalidad de la que nosotros hablamos en Llorente y Cuenca. Así es que les agradecemos mucho al estudio Elwin y compañía, por supuesto a Sergio su muy buena presentación, que entiendo que va a quedar colgada en la web de la Cámara de Comercio, a María Cristina, a Andrés Rebolledo, a ti Manuel por tu moderación, y en nombre de la Cámara los dejamos invitados para futuras webinars que vamos a seguir realizando sobre este apasionante momento que está viviendo la historia de nuestro país. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao. Un abrazo, gracias.